Y nuestro tercer ponente es Pablo Ryan, que trabaja en el Hospital Infanta Leonor. Pablo tiene una amplia experiencia en llegar a poblaciones vulnerables, especialmente vulnerables, y ya no es la primera vez que en foros como este, el año pasado también, nos cuenta un poco su experiencia, ¿no? Creo que es una persona que tiene una gran experiencia en este tema y bueno, va a tratar de explicarnos cómo podemos hacer para llegar a aquella población que realmente no llegamos ni desde el hospital ni desde atención primaria. Pablo, cuando quieras. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a esta mesa entre SEISIDA y GESIDA. Y bueno, yo voy a hablar de las poblaciones que viven con VIH y que tienen difícil acceso al sistema sanitario. Y ya se ha mostrado en esta conferencia el continuo de atención del VIH en España en el 2021 y 2022. Y se ha comentado que estamos en camino de conseguir los objetivos de la OMS. Pero si nos fijamos todavía, un 7,5% de las personas que viven con VIH no saben que tienen el VIH y un 10% de las personas que están en tratamiento no están indetectables, ¿no? Entonces, creo que es fundamental conocer estas personas quiénes son, su perfil, sus determinantes y ver si realmente estas personas están así porque no tienen acceso a una prevención o un tratamiento. Me gustaría enfocar esta charla en los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales, económicas, ambientales que influyen en el estado de salud de las personas y las comunidades. Estamos hablando de niveles de ingresos, de la educación, del empleo, las condiciones de vida, el acceso a servicios de salud y el entorno social y comunitario. Y estos determinantes son fundamentales para entender y abordar las desigualdades en salud entre diferentes poblaciones. Michael Marmot, que es un epidemiólogo británico, ha dedicado toda su vida profesional a estudiar estos determinantes sociales y en sus estudios vio cómo, por ejemplo, el nivel de ingresos o la pobreza estaba directamente influenciado por la esperanza de vida. Y nos invita a identificar y reconocer estos determinantes sociales para poder mejorar la salud de nuestros pacientes. Tenemos que diferenciar entre las diferencias de salud que son inevitables, hablamos de desigualdades, pero cuando esas diferencias de salud son innecesarias, son evitables o son injustas, hablamos de inequidades de la salud. Y es fundamental entender que abordar, reconocer e identificar estos determinantes sociales para poder hacer algo por modificar estos determinantes sociales. Los determinantes sociales en el VIH son de mayor magnitud y tienen un impacto mayor que en la población general. No debemos de olvidar de que las personas que viven con VIH tienen que tener un acceso continuado a la asistencia sanitaria y a un tratamiento. Y cuando decimos que la pobreza, el desempleo, la educación aumentan el riesgo de la infección y limitan el acceso a los tratamientos, estamos hablando de que estos determinantes sociales pueden afectar directamente a la salud de las personas que viven con VIH. Y si a estos determinantes sociales sumamos el estigma, que ya de por sí es una barrera para el acceso al servicio de salud y el apoyo social, las cosas se complican todavía más. Por lo tanto, tenemos tratamientos antirretrovirales que son eficaces, son seguros y tenemos que cambiar el enfoque de la atención de estas personas a un enfoque más de salud pública y un enfoque más social. Todos estamos expuestos al VIH, pero hay unas personas que están desproporcionadamente más afectadas por el VIH. Estamos hablando de trabajadores del sexo, hombres que se inyectan drogas, hombres que tienen sexo con otros hombres o clientes de estos trabajadores del sexo. Y en estos colectivos tienen un riesgo mayor de estar expuestos al VIH y de infectarse del VIH. Y gran parte de estas personas, el problema es que no tienen un acceso al sistema sanitario.
Y debemos diferenciar, en cuanto al acceso al sistema sanitario, dos cosas importantes. En España, como se ha comentado, tiene una sanidad que es universal, es gratuita, pero hay muchas barreras administrativas que hacen que personas no puedan entrar en los servicios de prevención o de tratamiento. Un ejemplo son los migrantes, que no pueden entrar en el sistema sanitario, pero eso sí, una vez que entran, ya se quedan dentro. Pero hay otras personas que una vez que están dentro pierden ese seguimiento. Y esto es, pierden la retención de cuidados, y esto se asocia a factores como la utilización de drogas o la salud mental o el estigma y la discriminación. También nos hemos centrado siempre en el continuo de cuidados de las personas que viven con VIH, pero realmente esto es la punta del iceberg, ¿no? Tenemos que saber que también hay que centrarse en la cascada de cuidados de la prevención, ¿no? Y en este sentido os muestro una comparación entre lo que son los usuarios de PrEP con los datos de SIPREP que podéis ver en la tabla y los nuevos diagnósticos en el 2023, ¿no? Y como pueden ver, hay todavía un margen de mejora que yo creo que es importante. Dentro de los nuevos diagnósticos del año pasado, el 14% eran mujeres, y si vemos los datos de las personas que estaban en PrEP, solo eran el 1%. Así, los diagnosticados en el año 2023, el 25% eran personas heterosexuales. En cambio, los usuarios de PrEP en nuestro país solo representaban el 1%. Y sobre todo, estas diferencias son mayores en las personas que han nacido en otros países. Las nuevas infecciones de personas que originarias de otros países llegan casi al 50%, y los usuarios de PrEP no son ni el 24 o 25%. Por lo tanto, tenemos que centrar nuestros esfuerzos no solo en lo que es el acceso al tratamiento, sino en el acceso a la prevención, y en el acceso a la prevención combinada, que implica no solo la PrEP, sino también la educación sexual y el cribado continuo. Es importante coordinarse con las instituciones sanitarias, con las instituciones sociales, con las ONGs, para intentar innovar formas de poder acceder a estas personas, ¿no? Véase ejemplos como, por ejemplo, los checkpoints o las unidades móviles, las clínicas locales, etcétera. Voy a pasar a hablar de la inmigración, y como se muestra en esta gráfica, en Europa ha habido un aumento importante de las personas migrantes en las últimas décadas. En el mundo hay 281 migrantes internacionales, que representan casi un 4% de la población. En España es uno de los países receptores de inmigración, suponen el 14,6% de nuestra población. Y cuando abordamos a una persona que viene de otro país, hay que tener en cuenta muchas realidades. Hay que tener en cuenta el país de origen, el motivo por el que han venido a nuestro país, los caminos que han llevado, el periplo migratorio, pero también cuando llegan a nuestro país se encuentran con un entorno hostil, con barreras de acceso, barreras administrativas, dado su situación irregular, miedo a la deportación, y sobre todo a esto se suma el estigma del VIH y el estigma de ser migrante. Y también se suma los determinantes sociales de esta población. Fijaros, esto es una gráfica que ha sido publicada recientemente en el New England, que refleja, del informe epidemiológico anual de los CDC. Como ven en la línea azul, pueden ver un descenso en Estados Unidos de las nuevas infecciones por VIH. Sin embargo, cuando esta información la desgranan por etnias o razas, ven que en los latinos ha habido un aumento del 12%. Y si esto se hace en hombres que tienen sexo con hombres o hombres que tienen sexo con hombres jóvenes, el aumento es mayor. Y esto de alguna forma refleja que ha habido fallos en la prevención y en el acceso a estas poblaciones. Estamos hablando de inequidades de salud que son
inequidades de raza, ¿no? Ay, espera. Vaya. Si comparamos si vemos la situación en España, estos son datos del último informe, donde se desglosa las nuevas infecciones por lugar de nacimiento. Vemos que los nacidos en España, en todos los modos de transmisión, hay un descenso de lo que es el número de casos, las tasas de incidencia de VIH. Pero si vemos la tasa de incidencia de nuevos casos de VIH, estas no están descendiendo. Incluso podemos pensar que pueden estar aumentando, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, para que no pase lo que ha pasado en Estados Unidos, esta epidemia invisible en los latinos, pues tomar todas las medidas preventivas para poder llegar a la población migrante que está en nuestro país. Con respecto al acceso al sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud delega todos los procedimientos a las comunidades autónomas para poder acceder al sistema sanitario de salud. Y esto es un informe que se publicó en el 2022 por parte del Ministerio de Sanidad, donde se ve que en la variabilidad de normativas y de dificultades para poder acceder al sistema sanitario en las diferentes comunidades autónomas. Abajo os muestro un mapa de la exclusión social de YOSI Sanidad Universal. Y como veis, hay regiones en Madrid donde no se concede el derecho a solicitar a la atención a solicitantes de asilo que llevan menos de 90 días, ¿no? Estamos hablando de regiones como Castilla y León, Madrid o Extremadura, ¿no? Siendo Madrid una de las peores valoradas. Y por este motivo quisimos en Madrid ver este fenómeno en el 2022. Recogimos todas las personas de Latinoamérica infectadas por el VIH que fueron atendidas en nuestro centro, derivadas directamente de las ONGs. Y vimos que estas personas, desde que entran en España hasta que son atendidas por primera vez en el hospital, el 21% de estas personas tienen que abandonar el tratamiento antirretroviral porque no tienen acceso al sistema sanitario. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues vimos que a la hora de hacer un análisis de sangre a estas personas, el 33% estaban con carga viral detectable, con todas las consecuencias que tiene a nivel de salud pública. También tiene otras consecuencias, por ejemplo, las consecuencias en cuanto a que gran parte de esta gente que estaba detectable traía mutaciones de resistencia. Vemos que un alto porcentaje de personas tenían resistencias a la lamivudina, pero también a fármacos no análogos como, por ejemplo, la nevirapina, el efavirenz y la rilpivirina. También el VIH y el periplo migratorio que tienen que tener estas personas, pues hace una especie de sindemia que causa estrés psicológico, y así lo vimos en un estudio presentado por Alicia González en el EACS, donde la prevalencia de enfermedad mental y estigma en las personas migrantes era muy alto. Otra consecuencia de la falta de acceso es el retraso en el diagnóstico tardío. Como veis en la barra azul, diagnóstico tardío en población subsahariana, más del 65%. Y el diagnóstico con enfermedad avanzada, 1 de cada 3 tiene diagnóstico tardío. Y por eso es fundamental adaptar nuestra respuesta de prevención y tratamiento, adaptarlo culturalmente y lingüísticamente, ¿no? Por eso destacar aquí la función de las ONGs especializadas en esta tarea. Vamos a pasar a hablar de los usuarios de drogas por vía parenteral. Estos son datos de la ECDC, donde se ve el continuo de cuidados y clarísimamente se ve que el acceso al sistema sanitario, al diagnóstico, al tratamiento y a estar suprimidos está muy por debajo del resto de la población, ¿no? Y esto indica una falta de retención de cuidados. Y es importante saber qué medidas pueden funcionar en este colectivo para mejorar
la prevención del VIH, ¿no? Y destacar que utilizando evidencia científica y buenas prácticas podemos ver, por ejemplo, que el hecho solo de que una persona usuaria de drogas esté en programa de metadona o se le dispense jeringuillas puede reducir la prevalencia de infección por el VIH. Se ha hablado de modelos tradicionales, pero también modelos donde hay una descentralización de la atención. Quiero decir que el diagnóstico y el tratamiento se realiza fuera del hospital. En Estados Unidos ahora se está utilizando el street medicine, ¿no? Y aprovecho también para comentaros un estudio que se va a presentar aquí, un estudio de GESIDA, el estudio Simplify, que es una estrategia de implementación del Test, Treat and Retention en personas muy vulnerables con VIH y nuevos modelos de atender a estas personas. En cuanto a las personas que ejercen la prostitución, también aquí lo que llama la atención es una falta de datos. Estos son datos europeos, pero también la retención de cuidados es muy bajito y son personas muy complejas de atender por sus determinantes sociales y de su situación. Os muestro también un estudio que se va a presentar también en este congreso, un póster oral, sobre las pérdidas de seguimiento y los factores asociados al tiempo de retención en las personas que ejercen la prostitución y que están en PrEP. Por último, hablar de las personas trans y no binarias. Es una población muy castigada por el estigma y la discriminación y es una población con muchísimas barreras al acceso sanitario, pero también barreras a la transición, barreras a listas de espera a las unidades de identidad de género, al tratamiento hormonal o las cirugías. Por último, comentar qué podemos hacer nosotros desde nuestra consulta, ¿no? Pues yo creo que es un espacio único para poder identificar los determinantes sociales de la salud, poder reconocerlos. Os he mostrado aquí una historia clínica donde resalto en amarillo la recogida de esos determinantes sociales de la salud, ¿no? La consulta es una oportunidad única, dado que muchos de estos pacientes es el único contacto que tienen con los servicios sociosanitarios y son entornos seguros para estas personas. Hay que conocer bien los circuitos de acceso al sistema sanitario, hay que formar al personal de nuestros centros sobre estos circuitos y los derechos que tienen las personas en recibir atención sanitaria. Y como he comentado, cambiando el enfoque de un enfoque clínico a un enfoque de salud pública y social. Importante registrar estos determinantes sociales e informar e incluso denunciar aquellas inequidades de salud que veamos en nuestros pacientes. Y cuando detectemos un determinante social, intentar realizar un abordaje interdisciplinar con los trabajadores sociales, con los psicólogos, con las ONGs, con los centros de adicciones o reducción de daños o con las instituciones sin competencias sanitarias, como por ejemplo el ayuntamiento. Y muy importante, colaborar con las instituciones y con las ONGs. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.